Y en mitad de ese lugar desolado se alza la Puerta del Sol. Podemos cometer el pecado, la arrogancia de pensar que la nuestra es la única, la que está en pleno corazón de Madrid. Pero no. Esta Puerta del Sol en Tiahuanaco se erigió miles de años antes. Se dedicó a un dios misterioso, todavía sin nombre. Algunos se fijan en las lágrimas de piedra y lo llaman el dios llorón. Ser venido de las estrellas para algunos, deidad del inframundo para otros. Es la gran joya de un mundo muerto, de un mundo que nos sigue observando, de un mundo que sigue siendo origen de rituales hoy. Yo he estado en Tiahuanaco y les aseguro que, como decía el maestro Fernando Jiménez del Oso en su día, es difícil haber contemplado algunas piedras y no sentir que pertenecemos a ellas. Las más antiguas leyendas del Titicaca dicen que el mundo surgió allí, en ese lago frío 4000 metros de altura. Y quizá en la añoranza, en la nostalgia que despiden estos monumentos extraños de la ciudad muerta de Tiahuanaco, exista un código que no comprendemos. Como si de verdad los dioses, los seres fundadores de la realidad, eligiesen precisamente este lugar para su función. Sembradores de vida. En fin, Tiahuanaco es tan interesante que hasta los nazis han creído que todo su origen estaba en estas desnudas piedras. Les invito a un viaje alucinante. Pablo Villarrubia, nuestro guía de excepción. En las soledades y confines del altiplano andino, a más de 4000 metros de altura, una civilización desaparecida erigió pirámides, templos y estatuas colosales con técnicas casi imposibles para su época. Situada a unos 70 kilómetros de la ciudad de La Paz y a unos 20 de las orillas del gigantesco lago Titicaca, en una zona yerma y aislada, sin que sepamos por qué, se desarrolló una de las más importantes civilizaciones de todo el planeta. Una cultura hoy muerta que nos mira desafiante, llena de misterio. Hay muchas cosas que son inexplicables, por ejemplo, las construcciones que ellos tienen están hechas con piedras que son muy grandes y más o menos unos 40 kilómetros a la redonda no hay canteras donde podamos encontrar ese tipo de piedras tan grandes. La ciudad está sembrada de extrañas estatuas o monolitos pétreos, piedras que parecen proceder de lugares remotos. El monolito Bennett, el más grande de Tiahuanaco, es un gigante de casi 8 metros de altura y 17 toneladas de peso. Su aspecto hierático parece representar un misterioso sacerdote guerrero. Pero nadie sabe con certeza quién es este ser. Bueno, es una representación de la primera época, todavía en piedra de Asperón, la piedra roja. También tiene un calendario, es decir, están grabados los solsticios y los equinoccios y la cuenta de los días en su pollera. Se puede ver escamas de pescado en su pantalón, en los cinturones podemos ver cabezas de serpientes que simbolizan la fertilidad, los hombres alados que están adorando a los dioses de la guerra, y es uno de los más importantes de los que se ha encontrado. Cuando el arqueólogo norteamericano Wendell Bennett encontró el monolito en 1932, las autoridades decidieron que debía trasladarse a La Paz. Los nativos de la población de Tiahuanaco se opusieron a la idea, pero nada pudieron hacer, y finalmente fue transportado en tren hasta la capital en 1933. Entre la población se rumoreaba que el monolito, también conocido como Pachamama, lloraba por las noches. Otros hablaban de una maldición, que el gigante se vengaba según antiguas profecías andinas. A finales del siglo pasado, las autoridades y los chamanes decidieron que el monolito debería volver a su lugar de origen. Pero habría algunos contratiempos.
En el transporte, cuando se llevó desde Tiahuanaco hacia La Paz el monolito, obviamente que participaron mucha gente en los camiones, en cómo cargar el monolito, porque es un monolito que pesa bastante, mide casi 10 metros, 9 metros y tanto. Y murieron familiares de las personas que transportaron el monolito a La Paz. Se tardaron 3 años en encontrar gente que quisiera participar en el transporte desde La Paz a Tiahuanaco, porque justamente lo que me preguntabas antes, ¿no? O sea, la gente hoy en día tiene mucho respeto a los poderes de los dioses de Tiahuanaco. Justo al lado de donde reposaba el monolito Bennett, se extiende un recinto de murallas ciclópeas llamado Calasasaya. Allí dentro se erige el monumento más emblemático de Tiahuanaco. La Puerta del Sol es uno de los monolitos más enigmáticos del mundo. Esta mole de casi 12 toneladas de peso fue labrada hace 15.000 años según algunas teorías, una cifra considerada imposible para la arqueología oficial. El ruso Alexander Kazantsev determinó que esta puerta de piedra podría ser un complejo calendario venusino y solar. Otros la consideraron obra de los gigantes o incluso de los supervivientes del mítico continente de Atlántida. El austríaco Artur Poznański afirmaba que Tiahuanaco era la ciudad más importante, la primigenia de toda nuestra humanidad, la ciudad de los amautas, de los sabios, los hombres que controlaban el tiempo y el espacio. La Puerta del Sol es una pieza, está hecho de una sola pieza, tiene una parte que está rajada o rota, que bueno, hay teorías que dicen que fue un rayo que la partió en el momento que la transportaron del sitio donde estaba originalmente a otro sitio. Esta puerta se puede notar que está llena de huequecitos en los cuales iba plantadas plaquetas de oro, porque estaba completamente hecha encima de las figuras que se puede ver hoy en día labradas en la piedra, estaban cubiertas de plaquetas de oro, ¿no? Que obviamente se han perdido con el tiempo. Las figuras labradas en los frisos del dintel de la Puerta del Sol están consideradas entre las más complejas y enigmáticas del mundo. En la iconografía de la Puerta del Sol hay muchas teorías, así como muchos investigadores que hacen referencia a que son posiblemente un calendario agrícola que se maneja en estos hombres alados que se puede observar, que rodean al ser principal, que es Viracocha, ¿no? Entonces posiblemente está representando un elemento agrícola, un tiempo agrícola. Otros, por supuesto, distintos investigadores dicen es un portal, es una puerta que uno puede ingresar y conectarse con otro tipo de mundos, ¿no? La Puerta del Sol está integrada en el gran templo de Calasasaya, que hasta hoy sigue siendo usado como centro ceremonial. Los incas lo recuperaron y hasta hoy los amautas o sacerdotes indígenas celebran allí sus cultos. El 21 de junio de la esquina comienza el sol, nace el sol, avanza hacia el sur, ¿no? Ahorita está en la mitad, entonces pasa por el centro clavando al dios Viracocha, dentro del Puerta del Sol. Después va avanzando más hacia el sur, hasta 21 de diciembre, ahora estamos justamente ahí, en diciembre. Seguramente el austríaco Artur Poznański vio estos rituales a principios del siglo XX. Poznański fue el primero en investigar los aspectos astronómicos de la ciudad precolombina, que él consideraba un gran centro ceremonial y místico. De sus estudios surgieron teorías inquietantes. Quizá aquí surgió una cultura avanzadísima de la que nada sabemos, y que un día o una noche desapareció para siempre. Él convocó a un astrónomo de Potsdam, de Alemania, que era muy célebre. Él era austríaco, hablaba alemán perfectamente, entonces fue a Alemania y vino con su astrónomo, y el astrónomo le confirmó esa tesis de las efemérides, hizo un cálculo matemático que daba entre 10 y 12.000 años. No solo la excesiva antigüedad de Tiahuanaco obsesionó a Poznański.
también el llamado templete semisubterráneo. En sus paredes interiores están enclavadas estas terribles cabezas de piedra. Son los cráneos del inframundo. Una interpretación que incluso Poznański la menciona, es que la cuenta de las cabezas podría haber sido de 365, una para cada día del año. Otros dicen que, como son muy diversas, representarían grupos étnicos que de alguna manera llegaran a Tiwanaku para ofrecer ofrendas o cosas por el estilo. Miembro de las temibles SS y de la sociedad esotérica Ahnenerbe, el científico nazi Edmund Kiss creía que la ciudad boliviana era obra de gigantes. Habrían llegado de muy lejos, de latitudes nórdicas, y serían los ancestros de los actuales pueblos germánicos. La raíz del mundo nazi estaba allí, en la remota Tiahuanaco. Edmund Kiss seguía la doctrina del austriaco Hans Horbiger, según la cual Tiahuanaco era un resto del continente perdido de Atlántida. La ciudad, según su teoría, fue destruida por violentos cambios climáticos provocados por alteraciones de la órbita lunar. Gran parte de Tiahuanaco ha desaparecido tras siglos de saqueos. Otra parte se encuentra bajo sus ruinas aún sin excavar. Pero ¿cómo y por qué desapareció aquella gran civilización? Casi notamos el soroche, el llamado mal de altura, casi a 4.000 metros, esta ciudad hoy muerta, pero que sigue transmitiendo algo, sin duda una de las más misteriosas del mundo. Ahí está, presente, como si quisiera decirnos algo. Tenemos invitados, como siempre, bueno, en este caso todos han estado allí, me incluyo, y todos han sentido el estremecimiento especial que le aborda a uno en la desolada planicie de Tiahuanaco.